Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Calderón. Venimos a presentar nuestra galería de arte que es titulada Arte en medio de la guerra. Eh, Nuestros artistas invitados son Edwin King, Edwin Ramírez, Vanessa González y Celeste Castro. Eh, Listo. Las obras que les vamos a presentar de ahora en adelante van en este orden. La primera es la independencia, la segunda es la guerra de los 1000 días, la tercera es la regeneración, la cuarta es la constitución política de 1991 y la 5 es del esquema gráfico. Entonces iniciaremos con mi compañero con su obra de teatro, con su obra La Independencia. Bueno, la independencia de Azul. Bueno, a mí me tocó Antonio Nariño. Fue conocido como el precursor de la independencia de la Nueva Granada, igualmente como el líder militar sacrificado y comprometido con el movimiento de nuestra independencia. Es considerado como uno de los padres del periodismo político colombiano por sus varias publicaciones subversivas. A sus 16 años luchó al lado de las tropas del Virreinato español contra los comuneros insurgentes, movimiento de criollos por la reivindicación de sus derechos. Más adelante recapacitó y pasó al lado contrario de los patriotas. Fue alcalde y luego tesorero de diezmos de Santa Fe. A continuación los dejo con mi compañero Edwin. Muy buenos días a todos. El personaje que me correspondió a mí también pertenece a la sala de la Independencia y se llama Pedro Pascasio Martínez Rojas. Este joven nació el 20 de octubre del 1807 en Belén, Boyacá, en una familia campesina de escasos recursos, pero con el sueño de pertenecer al ejército. Más o menos a mediados del 1819, con 12 años de edad, Pedro Pascasio ya pertenecía al Ejército del Libertador Simón Bolívar, donde desempeñaba un papel que cuidaba los caballos de los demás patriotas. Debemos conocer, saber, tener en cuenta que a pesar de que era un niño, que era campesino, también era un soldado neogranadino. Tuvo varias hazañas importantes, como fue la captura del general José María, José María, en compañía de su amigo, el negro José. Aparte de eso, también tuvo una hazaña de decirle no a la corrupción, después de que este general le había dado una suma, le ofreció una suma de dinero para que lo dejara libre, y este no quiso acceder y lo tomó como prisionero. Por este hecho, por esta valentía, el libertador Simón Bolívar lo recompensó por $1 cada mes. Esto no fue remunerado sino hasta el 1880 más o menos, que el Congreso de la República le pagó toda su pensión en un solo monto. Bueno, debemos tener en cuenta que el joven Pedro Pascasio murió el 24 de marzo de 1885, desempeñando labores como leñador y carguero. A continuación, les presentaremos un video de cómo fue toda esta escena de cuando capturó al general. Entonces, con ustedes, los dejo ahí. De agosto de 1819, Pedro Pascasio Martínez cuidaba los caballos de Simón Bolívar mientras a pocos metros sucedía la batalla de Boyacá. Pedro era soldado, también tenía 12 años. Cuando la batalla terminó con el triunfo de la independencia, los soldados del ejército realista trataron de huir. Uno de esos fue el coronel José María Barreiro, el general de ese ejército, que se escondió bajo una roca. Allí lo
monedas a cambio de que lo dejara escapar. El niño se negó y lo llevó de vuelta al general Simón Bolívar acompañado de otro joven soldado, el negro José. Así, Pedro Pascasio se convirtió en uno de los primeros ciudadanos en estas tierras que rechazó un acto de corrupción. Bueno, entonces, como se dieron de cuenta, es una historia muy interesante para conocer y bueno, eso sería todo. Ahora, en la siguiente sala está la Guerra de los Mil Días, con mi compañera Alejandra Calderón. Bueno, como dijo mi compañero Edwin, mi obra de arte es La Guerra de los Mil Días. Primero les daré una frase que dice que creo firmemente, señores, de todos cuantos estamos aquí y cuantos pertenecemos a esta generación importante, podemos juntarnos y haber visto la última guerra civil en Colombia, de Rafael Uribe Uribe. Listo. Entonces, el personaje que yo escogí para mi obra de arte le decían la loca Margarita. Entonces, la loca Margarita fue importante porque su vocación de docente se vio reflejada en su deseo de ayudar a otros. Por eso acogía humildemente en su casa prostitutas, habitantes de calle, a drogaditos. Les ofrecía un plato de comida y un baño caliente. Además les enseñaba catequismo y al mismo tiempo iba acercándose a la clase política bogotana. Siempre se le apreció mucho, pero detrás de esa mujer desaliñada y desarreglada y sonriente que caminaba por las calles del centro de Bogotá, se escondía una profesora nacida en Fusagasugá, una mujer que llegó a influir en la política nacional y a que se escucharan los políticos colombianos. También llegó el año 1899 y como algo que no se borra, pareciera que lleváramos innato en nuestra historia, en la evidencia de Colombia, se inicia la Guerra de los Mil Días. Y es para esta guerra que es llamada el esposo de Margarita para ser parte de las filas del ejército durante los años. Ya en 1902, a punto de terminar la guerra, Margarita recibió una carta del general Rafael Uribe Uribe, la cual indica que su esposo había muerto, y después de esta noticia, y como si fuese en tiempos actuales, Miguel, su hijo, es fusilado en la plaza pública de órdenes del general conservador Aristides Fernández y prácticamente lo vio morir en sus brazos. Entonces fue un episodio de odio que marcó a Margarita después del episodio de su esposo. Mientras en cuestiones políticas el país se destruía y aún todavía se sigue destruyendo el país por la pérdida del canal de Panamá, y a pasar del tiempo Margarita se separó de sus actividades habituales y emprendió una lucha en busca de la verdad. Pues, ¿cuál verdad? Bueno, supongo yo que la verdad de la muerte de su esposo y de su hijo. La muerte de un líder político, como cosa rara, como siempre ha sucedido, los culpables son los políticos. Nunca hay un culpable excedente al mismo. Así transcurren sus días hasta el 7 de julio de 1929, el día en el que Margarita, después de su rutina de baño en las aguas del Chorro de Quevedo, cuando tenía agua, se dirigía a la Plaza de Bolívar y terminaba la mitad de una manifestación en la cual se decía que el Partido Conservador llamó a la cacería de los pichones liberales y ve como desfusilante un estudiante al cual inmediatamente trae el recuerdo de la muerte de su hijo y el cual es el responsable de su extravío mental que empezó a adquirir Margarita. Para el año 1930 ya no era conocida como Doña Margarita, sino como la loca Margarita. Se volvió incrédula, tanto así que se desconfiaba de los sacerdotes, de los habitantes de calle y hasta de las monjas. Ya no iba a su casa, no volvió a entrar a las iglesias, ni tampoco al cementerio. Margarita visitaba el colegio mayor, a de Bartolomeo, y exclamó que vivía en el Partido Liberal y que gritaba con más fuerzas abajo el Partido Conservador. Entonces es notable que las guerras entre los partidos eran muy notables. De ahí nace la violencia en Colombia entre partidos políticos. Criticaba fuertemente a los curas por santurrones y a las monjas por mojigatas, pero nunca perdió
sus ganas de leer y escribir para la gente. Cuando los niños y niñas se acercaban y pasaban por el lado, les sacaba la cartilla denominada La Alegría de Leer. Y se mostraba. Bueno, en 1932 en la Chiva se convirtió en su compañero de locuras. Libremente siempre se les va a llegar al frente del reloj lo que hoy es la biblioteca de Luis Ángel Arango. A las 5 de la tarde, donde emprendían su marcha a las calles, arriba rumbo al Chorro de Quevedo, a los bares y a los cafés donde era muy común verla comprando chicha rodeada de poetas y caricaturas. Cuando Margarita ya se ascendía a la edad de 75 años más o menos, y aunque casi imposible de creer, participó y fue casi impredecible en la campaña que convirtió a Eduardo dos Santos como en presidente de la República en el año 1838. Para esta época quejaba por una extraña enfermedad y también por su edad tuvo que ser hospitalizada. Y para sorpresa de muchos, quien cuidó de ella durante los últimos 4 años fue la primera dama de la nación, Lorencita Villegas, quien siempre autorizó el ingreso del Chivas a la clínica, ya que su apariencia no lo permitía el ingreso a los primeros días del año de 1942. Ya Margarita tenía 82 años y falleció. El Partido Liberal, agradecida con su incondicional apoyo, costearon todos los gastos funerarios y su entierro. Oficiado en el cementerio central de la tarde lluviosa, su amigo incondicional, el Chivas, se despidió en ella hasta que fue la hora del composanto. Entonces así termina nuestra historia con la loca Margarita, una víctima más de la guerra. Gracias. Bueno, ahora continuaremos con la regeneración, que fue uno de los momentos históricos que también marcó la historia en Colombia. Ya iría, si tenemos una frase de ello, que es supremamente importante: una nación, un pueblo y un Dios, que fue el lema que se puso en la regeneración. Listo, entonces, las causas de la regeneración fueron para cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana. Uno de las personas que era un ícono de la regeneración fue Rafael Núñez, 4 veces presidente a la República de Colombia, llamado el Regenerador. Sus ideas se plasmaron en la Constitución Política de 1886. Entonces, eso es lo que tenemos que leer de la regeneración, y ya iría a nuestra próxima hora. Bueno, a mí me correspondió la sala de la Constitución Política del 91 y a continuación les presentaré mi personaje, el cual se llama Horacio Serpa. Él fue un político liberal que se lanzó a la presidencia en 3 ocasiones, pero no tuvo éxito alguno. Nació en Bucaramanga, Santander, el 4 de enero de 1943 y luego de que terminó su bachillerato en el Colegio Santander de Bucaramanga, entró a la Universidad del Atlántico y se graduó como abogado. Él pues se desempeñó en varios cargos de la rama judicial de su departamento. Aproximadamente en los años 60, mientras ejercía el cargo de juez en Chucurí, ingresó al movimiento revolucionario liberal. Serpa se destacó por ser ministro del Interior, candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1998, 2002 y 2006. Fue gobernador de Santander y senador de la República, entre otros cargos. Algo muy importante a resaltar es que fue el primer colombiano elegido como vicepresidente de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista es la más antigua y la mayor asociación política internacional existente y está integrado por partidos socialistas, socialdemocráticos y obreros de todos los continentes. Por otra parte, siempre estuvo ligado a la clase liberal colombiana. En 1991 fue elegido constituyente y ejerció como uno de los 3 presidentes de la asamblea que diseñó la nueva Constitución Política de Colombia, es decir, la Constitución actual. A continuación los dejaré con mi compañera Giselle. Buen día para todos. Mi tema corresponde a Carlos Pizarro.
lo cual lo nombré de guerrillero a candidato presidencial. Empezaré comentándoles que alguna de las cosas más significantes que fue uno de los candidatos presidenciales con mayor opción para ganar la presidencia, y funda en 1973 el movimiento 19 de abril, más conocido como el M19. Este personaje fue candidato presidencial de la Alianza Democrática. Fue asesinado en pleno vuelo destino a Barranquilla, Colombia, en 1990. Tras casi años de combatir el Estado, reincorporarse a la vida civil, fue asesinado, fue declarado por la Fiscalía General de Colombia como delito de lesa humanidad. La participación en la mayoría de las acciones militares durante el movimiento del gobierno de Julio César Turbay. Es condenado el 14 de septiembre de 1979 en la penitenciaría de La Picota, 40 días después de firmar la paz del grupo guerrillero del M19. Fue asesinado en Bogotá. Se hace llamar como impactos de crimen contra la democracia, ya que ese legado de paz fue uno de los más recalcantes en él. Fue el partido victorioso, que fue la izquierda, eligió el 19 constituyente, lo que le permitió dirigir a la misma Juan Antonio Navarro, junto al conservador Álvaro Gómez. Las ideas de paz de Pizarro, que se mantuvieron por algunos años, pero ahorita no tienen con mayor fuerza, porque fue perdiendo vigencia de ese partido, que fue rápidamente pues desapareció, por lo que la mayoría de sus militares pasaron a las filas de naciente Polo Democrático Independiente, que recogió incluso a sectores de extrema izquierda que lideraban el Partido Comunista. Bueno, gracias a todos por hablar. Ahora bien, en última instancia teníamos el esquema gráfico de la Constitución Política. Entonces, si quieren analizarlo bien a fondo, vamos a dejar el respectivo link para que cada uno vea cada parte que le interese y demás. Entonces, eso sería todo por hoy y muchas gracias.